listo. Bien, ahí está mi nombre con o sea, el nombre de la presentación, Filosofía y Consumo de Videojuegos. Está mi nombre, la afiliación institucional. Estoy ahorita en La Salle, en la Minuto de Dios. Ya no estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se parte de la vida docente un poco este tipo de movilidades. Y bien, ahí está, digamos, mi proyecto con el que me he metido en el tema de videojuegos es el de filosofía de videojuegos. Al final les voy a hacer una pequeña cuña publicitaria por si nos quieren apoyar ahí en las actividades que hacemos. Y ahí está mi correo md.palacio@dadalumni.de. Bien, como ya lo acaba de decir Camilo, mi formación es completamente en filosofía. Yo tengo un abordaje filosófico bastante clásico por lo demás. Los autores que yo he trabajado son autores clásicos de la filosofía alemana, en particular la obra de Wilhelm Dilthey, que es un filósofo post-hegeliano, post-kantiano claramente, de la segunda mitad del siglo XIX, perdón. Nace en el 33, muere en el 1911. Entonces digamos que hay una serie de aspectos enmarcados ahí. Sin embargo, y ya que lo mencionaba Camilo, mi tesis doctoral justamente es una relación entre esta filosofía de Dilthey de finales del siglo XIX y una filosofía de comienzos del siglo XXI, finales del XX, comienzos del XXI, que va a llevar a cabo Odo Marquardt. Odo Marquardt es un filósofo, ya murió en el 2015 en Alemania, que de una u otra, de hecho, y lo vamos a mencionar más adelante, él ganó el premio Freud de escritura ya en Alemania, y va a tener algunas referencias y algunos aspectos a partir de las cuales, pues digamos, he tenido mi único acercamiento al psicoanálisis. Entonces, pues creo que vamos a hablar desde orillas diferentes, lo cual creo que va a enriquecer un montón nuestros diálogos. Así que, pues sin más preámbulos, arranquemos. Bien, vamos a hablar, la primera imagen que tengo acá tengo como dos, digamos, tiene como una pretensión muy elemental, ¿no? La primera, la de la izquierda, quiere mostrar como pues esto, ¿no? Unas pantallas gigantes que están dispuestas un poco a absorbernos, ¿sí? Es un poco el tema de la adicción, ¿no? Como vamos a mirar el tema del consumo de videojuegos desde la pantalla y demás, se ha leído muchas veces en términos, pues eso, tal cual, de adicción, ¿no? De dependencia, de sumisión ante el producto audiovisual, ante el producto videolúdico. Pero por otro lado vamos a tener una perspectiva un poco más holística, más creativa, donde el ámbito de los videojuegos pues nos va a permitir pensar, soñar, crear, transformar incluso, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que vamos a mirar. Entonces vamos a dividir la presentación como en estos dos grandes momentos y pues al final haremos como una reflexión cerrando un poco nuestra perspectiva. Bien, entonces la presentación la tengo planeada más o menos alrededor de unos 25 minutos, de pronto me gasté hasta una media hora, trataré no más allá para tener aunque sea un rato de conversación y comunicación que me parece súper importante. Bien, entonces vamos a hablar inicialmente sobre el tema de la adicción a los videojuegos. Me quedó ahí mal puesta discúlpenme la errata. Y voy a arrancar con tres casos que digamos son bastante conocidos, ¿sí? Ahí algunos son recientes, el de digamos los dos extremos son del 2018 y el de la mitad habla un poco del 2021, ¿no? La adicción a los videojuegos, dice el titular de la izquierda, son 3 noticias de BBC Mundo News, ¿no? Estuve 7 años jugando videojuegos en bata y sin salir de casa, ¿no? Es la historia de Billy Brown, que dice que estuvo encerrado en su propia casa durante 7 años, ¿sí? Debido a una adicción profunda a los videojuegos. Y en el caso de la parte derecha, ¿sí? Nos dice que perdí mi trabajo y mi familia por mi adicción a los videojuegos. John, un nombre ficticio para proteger la identidad, se convirtió en un adicto a los videojuegos cuando apenas acaba de cumplir 20 años. Y bueno, pues ahí tengo el link de las noticias. Nosotros podríamos seguir, reconstruir un poco la historia. Casos hay muchos, vamos a mirarlos, pero surgen claramente, digamos, como este planteamiento que es el que nos presenta la columna de la mitad. No hay mucha diferencia entre la adicción a las drogas y al teléfono móvil, y en el desarrollo de la nota, pues justamente el autor habla que también en la adicción a los videojuegos. Y lo vamos a mirar porque precisamente uno de los grandes escenarios para el juego de videojuegos sean en los teléfonos móviles. Entonces, pues esto va a marcar de una u otra manera
el escenario, este escenario, ¿no? Y pues obviamente nosotros surgen las preguntas básicas desde un plano pues comportamental, ¿sí? Digamos de la comprensión del comportamiento humano, de por qué surgen las adicciones, la adicción depende de un sujeto propenso a adicciones o de un objeto que las motiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nos vamos a dar cuenta que en el videojuego pues todo eso está mezclado y siendo un medio relativamente nuevo y políticamente pues hasta cierto punto vulnerable, es muy señalizado, pero al mismo tiempo es un medio lo suficientemente versátil y profundamente rentable, lo cual hace que pues tampoco se pueda acusar de manera tan digamos tan fácil, ¿no? Hay estudios que apuntan a ambas direcciones, más adelante los vamos a mirar, ¿no? Este es un caso bastante particular y cruel, ¿no? Digamos cruel en términos de la experiencia de vida, ya lleva, es del 2008, ¿sí? Condenan a 7 y 10 años a padres que dejaron morir de hambre a su bebé por jugar en una consola. Eran padres jóvenes, ¿sí? Padres de 20, 21 años, asumían que la respectiva pareja se estaba haciendo cargo del bebé y pues estaban en bueno, lo que llaman ahí en España estaban en paro, es decir, estaban desempleados y pues sobrevivían con los subsidios que recibían por el desempleo y pues se dedicaban básicamente a jugar videojuegos, ¿no? Esto ocurrió pues en cerca de Frankfurt, sí, allá en Alemania, y pues es, digamos, uno de los casos icónicos, repito, en tema de lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos y la reflexión filosófica, psicológica, sociológica y de salud que podamos hacer. Y es pues, oye, es decir, han habido casos donde las personas por estar jugando videojuegos han dejado morir, ¿sí? A sus familiares, en este caso a su bebé, ¿sí? Es una noticia, repito, que generó bastante revuelo y ha causado bastante, ha tenido bastante eco, pues razón por la cual pues también lo he traído acá. No es el único, tampoco es el último, ¿sí? Pongo acá otros dos casos, ¿sí? Este caso es en Corea del Sur, el de la columna de la izquierda, 2014, deja morir a su hijo para poder jugar a una consola. Esto es una nota del periódico ABC.es en España. Y pues básicamente han detenido ahí a la persona, o pues lo detuvieron porque descuidó, ¿sí? El cuerpo de un niño de 10 años, ¿sí? Que básicamente digamos, había perdido todas las posibilidades de vida básicamente al descuido y a la basura que se había amontonado en la casa durante tanto tiempo y pues el adulto encargado pues era un adulto que tenía una adicción profunda a los videojuegos. Lo mismo tenemos en el caso a mano derecha, ¿no? Esto ocurre en plena pandemia 2020, septiembre del 2020, joven muere frente a la computadora por jugar videojuegos sin descanso, ¿no? Ya hay bastantes estudios. La mayoría de las personas que mueren, que fallecen jugando videojuegos, fallecen por deshidratación. Es básicamente como el cuadro por lo general, ¿sí? Que pues, digamos que caracteriza este tipo de situaciones. Curiosamente, y esto ocurrió durante la pandemia, ahí abajo tenemos el link, ¿sí? Tenemos el caso que la Organización Mundial de la Salud recomienda los videojuegos activos para mantenerse saludables durante la cuarentena. Apenas arrancó la pandemia, pues creo que todos nosotros lo recordamos, pensamos que el encierro, la cuarentena iba a ser de un par de semanas, luego empezó a alargarse, en algunos países un poco más que en otros, pero de todas maneras había una especie de incertidumbre y la Organización Mundial de la Salud vio en los videojuegos una opción, sobre todo en los videojuegos activos, es decir, videojuegos donde nosotros podemos bailar, estirarnos, movernos, una opción como pues para mantenernos activos, para mantenernos saludables durante la cuarentena e incluso también motivaban los videojuegos en línea, pues como para mantenernos conectados con nuestros amigos, mantener unas relaciones sólidas y demás. Curiosamente, 2 años después, esto ya es en el 2022, la Organización Mundial de la Salud incluye la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. ¿Y a qué se debe este cambio? Naturalmente que la pandemia, digamos, dinamizó la industria de los videojuegos y la llevó incluso a superar ya por mucho la industria del cine en términos de producción y en términos de rentabilidad.
Entonces, eso básicamente hizo que durante el proceso de la pandemia y de la pospandemia, la dinámica de digamos, el consumo de videojuegos se hubiese disparado, bueno, hasta cierto punto y en ciertas regiones. Obviamente estas estadísticas, ahorita vamos a mirar algunas, no son definitivas, pero pues nos muestran como algunas perspectivas. ¿Qué conllevó ello? Pues en la medida en que aumenta el consumo de videojuegos, pues aumentan los casos de adicción a los videojuegos y en la medida en que aumentan los casos, pues se visibilizan precisamente estos casos y por ende pues ya se establece digamos como toda una patología, ¿no? O una descripción de la patología propia de la adicción de los videojuegos que se considera como una enfermedad mental, pues como lo puede ser cualquier adicción, que tiene sus causas, sus detonantes, sus motivaciones. Obviamente es un reconocimiento de la OMS muy reciente, estamos hablando de hace año y medio, y si bien hay bastantes estudios que han tratado de avanzar en distintas perspectivas, pues todavía hay muchos aspectos que no se han estudiado y que pues apenas se están como abordando y demás, ¿no? Se habla entonces del caso, ¿sí? Del primer caso clínico de adicción a un videojuego en especial, que es el videojuego de Fortnite. Fortnite es un videojuego muy famoso, salió un poco antes de la pandemia, pero precisamente con la pandemia se hizo profundamente famoso porque pues primero es un juego gratuito. ¿Sí? Segundo, es un juego multijugador, es decir, lo podemos jugar muchas personas conectadas en un único, pues, digamos, en un único servidor. Podemos jugarlo con amigos, podemos hacer amigos incluso a través de ellos, de este juego y de esta plataforma. Y pues es uno de los videojuegos que más jugado. Sobre todo está destinado y está orientado a un público, digamos, infantil, adolescente, ¿no? El público destinado del juego son más o menos niños que van desde los 10 años hasta los 14 años. Sin embargo, pues vamos a ver que precisamente esto no siempre se cumple. Hay casos, sobre todo en el caso de Fortnite, hay ejemplos específicos en el caso de Fortnite donde públicos más jóvenes acceden al juego y públicos adultos se mantienen en el juego, ¿sí? Entonces eso ha implicado que pues las partidas no sean del todo homogéneas. Han habido casos de acoso dentro de Fortnite, entonces la empresa que detrás, el estudio detrás del juego de Fortnite, que es Epic Games, ha tenido que establecer como algún tipo de controles, de revisiones, de criterios pues, de filtrar por edad las salas donde están reunidas las personas y demás. No obstante, Fortnite sigue siendo uno de los juegos más importantes en el mundo actual. Incluso se hacen torneos a nivel pues, mundial, ¿sí? Donde pues, el ganador gana bastantes premios y no solamente premios sino reconocimientos dentro de la comunidad del gaming y o sea de los videojuegos y Fortnite en particular durante la pandemia rompió los índices de los récords como uno de los juegos más transmitidos online que pues también eran visibilizados porque pues esto hace parte digamos de la cultura del gaming, de los videojuegos. No solamente jugamos cuando jugamos, sino que una parte activa del mundo de los videojuegos sea ver jugar a otros, a los famosos streamers que lo hacen pues sobre todo en plataformas como Facebook Gaming, YouTube Gaming o directamente en Twitch. Bien, entonces, listo, esto es pues como el caso de Fortnite, ¿no? Obviamente esto dio a pie a ciertas consideraciones que vienen ya desde hace tiempo, pero que se han empezado a dinamizar y es nuevamente una vinculación entre los videojuegos y las drogas. Los videojuegos y las drogas, ¿no? Tenemos acá a mano derecha una noticia del 2012, ¿sí? Que pues son las palabras de un terapeuta británico que considera que ahí lo tenemos, pues ha sido el periódico de Lancashire Evening Post, ¿sí? Que ha traducido, digamos, ha dispuesto ahí las palabras, la posición del terapeuta británico Steve Pope, que considera que jugar videojuegos es equivalente a consumir cocaína. ¿Sí? Entonces, esto salió nuevamente hace poco, ¿no? Bajo dos titulares, tomo ahí las capturas, donde la captura de arriba a la izquierda nos dice la adicción a videojuegos es como un shot de heroína, ¿sí? Que digamos, una afirmación que sostiene precisamente Carolina Pérez, que es una magíster del MIT allá
no, perdón, de la Universidad de Harvard. Y abajo pues dice que una hora viendo anime equivaldría a un shot de cocaína, un shot de cocaína. Obviamente son consideraciones, quizás el anime no entra directamente en el mundo de los videojuegos, pero hace parte de todo este mundo que se llama el mundo geek, el mundo friki, este mundo que acá en Colombia celebramos hace un par de semanas en Sofa, en el Salón del Ocio y la Fantasía, ¿sí? Y que digamos dinamiza mucho las prácticas culturales juveniles, ¿no? Infantiles y juveniles, e incluso actualmente también del mundo adulto. Entonces establecemos unos criterios que difícilmente son rastreables en términos de evidencias empíricas, ¿sí? Porque pues si bien el criterio que se ha buscado es el efecto que genera las drogas como la heroína o la cocaína en el cerebro, compararlo con los efectos que generan el consumo de videojuegos en el cerebro. Y pues obviamente si se disparan, digamos, los receptores de dopamina, pues entonces empezamos a establecer coincidencias. Pero coincidencias no significan causalidades, ¿no? O sea, eh, justamente eso es como una de las típicas falacias a las que nosotros en filosofía diagnosticamos, y es que pues el hecho de que haya coincidencia no significa que haya una relación, ¿no? Necesitamos establecer una inferencia un poco más consolidada. Ello obviamente ha dado pie a ciertos chistes, a ciertas burlas, ¿no? Entonces a memes, entonces donde dice, bueno, videojuegos generan lo mismo que un shot de heroína, y entonces tenemos ahí una escena de alguna película donde dice, yo después de regar mis plantitas en Animal Crossing. Animal Crossing es un juego que también dinamizó, es un juego que ya salió varios años, salió para la plataforma Nintendo Wii U, y el Animal Crossing New Horizons, que es el que tenemos acá en pantalla, salió para la Nintendo Switch. Y durante la pandemia fue bastante importante porque en el juego básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es crear una isla y la decoramos básicamente, y pues tenemos que regar las plantas, cosechar los frutos de los árboles, ¿sí? Arar un poco la tierra, plantar arbolitos. Tenemos algunas misiones que nos dan precisamente los animales que van viviendo en las islas. Entonces algunos nos dicen que tenemos que ir a otras islas, e ir a otras islas es visitar las islas de otras personas, ¿sí? Es un juego bastante amigable, bastante pacífico, tiene unos gráficos incluso bastante infantiles, ¿sí? Lo cual ha hecho que sirva como un juego, digamos, pues que sea un juego de introducción al mundo de los videojuegos. En muchos contextos se utiliza precisamente para introducir a los niños al mundo de los videojuegos, porque es un videojuego, repito, bastante tranquilo. Y al mismo tiempo, ya para consumo de personas adultas, ven en este videojuego como una especie de jardín zen virtual, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos y regamos las maticas y plantamos y jugamos, podemos jugar 5 minutos, 10 minutos, una hora. No hay grandes misiones. Repito, las misiones son las que nos dan los animales. Entonces a veces nos dicen como ayúdame a pescar un salmón, entonces hay que ir al río y pescar un salmón. O a veces nos piden como ayúdame a recolectar leña, y vamos y recolectamos leña. Pero no son misiones complicadas, ¿no? Complicadas. Y sin embargo, pues repito, es una de estas características. Fue uno de los juegos más jugados, sobre todo en Nintendo Switch durante la pandemia, e incluso tuvo algo que ver en algo que vamos a mirar hacia el final de la presentación, con una práctica de resistencia cuando el gobierno chino estaba en problemas con Hong Kong hace ya unos 3 años. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Entonces, donde videojuegos generan lo mismo que un shot de heroína. Y tenemos una famosa escena de la película de Transporting, ¿no? Donde tenemos a nuestro personaje, al protagonista, protagonizado por Ewan McGregor, con el juego de Doom Eternal, ¿no? Entonces dice, oye, mira, traje de la buena. Si recordamos la película de Transporting, nos muestra, pues, a ver, en Transporting precisamente se da toda una reflexión cinematográfica sobre el tema de la drogadicción y particularmente el consumo de heroína. Y pues relacionar directamente el consumo de videojuegos con un consumo de heroína, pues puede ser un salto bastante grande, ¿no? Que es lo que nos presenta precisamente en este blog, ¿sí? Que ya desde antiguo, digamos desde el 2014 se viene trabajando estos temas, y es de si realmente los videojuegos son más adictivos que la heroína.
¿sí? Entonces, press to play, ¿is gaming really more addictive than heroin? O sea, de verdad consideramos que podemos generar una adicción más grande a los videojuegos que la heroína y que en este caso tendríamos nosotros que hacer una especie de cruzada. ¿Sí? Contra los videojuegos como se hace contra la heroína en términos de una adicción o en términos de una drogadicción. Son aspectos que obviamente nos llevan a reflexionar porque si bien, repito, hemos mostrado casos donde efectivamente hay casos de adicción a los videojuegos que han terminado en enfermedades personales, en la muerte de otros o incluso en la muerte de los mismos jugadores. Pero llevarlo a un nivel discursivo donde establecemos como una identidad entre los efectos del videojuego y las drogas sin evidencia científica, y no solamente sin evidencia científica, sino con la consolidación de una retórica que trata de establecer que videojuegos y drogas entran en el mismo paquete, pues puede resultar algo confuso, es decir, puede resultar algo que no nos permita pensar con claridad ni los efectos de las drogas en el mundo contemporáneo, ni los efectos de los videojuegos en el mundo contemporáneo, porque en el momento en el que ponemos etiquetas, por lo general dejamos de pensar. Por lo general dejamos de pensar. Bien, pongamos algunas de las estadísticas que tenemos. Estas estadísticas, ¿sí? Están tomadas, digamos, de distintos contextos y de distintas maneras. A mano izquierda tenemos una base de datos que esta gráfica está tomada del 2021, de un documento que salió hace 2 años y medio, ya un poco más. Pero bueno, sigue siendo más o menos vigente, las tendencias se mantienen y dicen los videojuegos más adictivos. Los videojuegos más adictivos tenemos Candy Crush, ¿sí? Con 250, bueno, el elemento azul está evaluando ahí como jugadores activos. Y los puntos negros, como ahí lo dicen, pues buscan como la información acerca de bueno, ahí lo dice, Monthly Global Searches for Addiction Information and Support, ¿no? O sea, como búsquedas globales por mes que van en torno al tema de la información y apoyo sobre la adicción relacionado a determinados juegos. Entonces, parecerían que estos son los juegos más adictivos: Candy Crush, League of Legends, Fortnite, World of Warcraft, Minecraft. De esos 5 juegos que tenemos ahí listados, 3 juegos, Minecraft, Fortnite y Candy Crush, ¿sí? Se consideran juegos que pueden llegar a tener una dimensión infantil. Candy Crush tal vez no tanto, porque al ser para celulares, pues los niños no están en tanto contacto como con los celulares, es decir, no poseen uno, aun cuando pues a veces sí los poseen. Veo que hay una mano levantada, Susana, creo, no sé, me acaba de aparecer acá el letrerito. No, yo no levanté la mano. Ah, perdóname. Voy a cerrarlo acá Sí. entonces. Gracias. Bien, y en la mano derecha tenemos otras referencias, ¿sí? Donde nos dicen The Most Addictive Video Games Revealed, ¿sí? O sea, como cuáles son los juegos más adictivos, pero veamos que el criterio para tomar esta información es un poco curiosa. Dice, ahí lo explica ahí abajo, sources, ¿no? Taking a seed list 50 video games, ¿no? O sea, tomamos una lista semilla de 50 videojuegos y nosotros analizamos los reviews en Metacritic. Metacritic es una página web, digamos, donde es la principal página de internet donde se hacen los reviews y se puntúan los videojuegos. Y hay una versión como para medios especializados y hay una versión para el público. Entonces, pues básicamente, es decir, cada vez que sale un videojuego, aparece su valoración en Metacritic y es uno de los mayores índices del mercado para saber si el videojuego es bueno o no. Obviamente eso también funciona para manipular muchos criterios y aspectos, pero bueno, es una de las páginas más importantes en el ámbito de los videojuegos en términos de sus valoraciones, y porque, repito, permite una interacción entre usuarios a nivel mundial en torno a un mismo videojuego. Entonces dicen, mira, tomamos de 50, una lista de 50 videojuegos de Metacritic y miramos en los reviews, o sea, en las revisiones, en los comentarios que hicieron a los videojuegos, cuáles mencionaban que eran adictivos. O sea, el criterio en este caso es que la persona reconozca que el juego es adictivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos considerar que los juegos que son más adictivos son aquellos que
son reconocidos como adictivos por parte de sus usuarios. Lo cual, bueno, es un criterio que podríamos aceptar, pero nos vamos a dar cuenta que tiene digamos, una falla epistémica, este proceso epistemológico más específicamente, y es que la noción de lo que es adictivo es diferente en el ámbito de las ciencias de la salud a lo que es en el ámbito de la cultura de los videojuegos y de las series y demás, ¿sí? Algo que se considera adictivo precisamente en las ciencias de la salud tiene que ver con un trastorno del comportamiento, una imposibilidad de tener un ejercicio libre de la voluntad ante determinados estímulos y demás. Mientras que en el mundo de los videojuegos, en el mundo del anime, en el mundo de los cómics, en el mundo de las series de Netflix y demás, que algo sea adictivo simple y llanamente es un superlativo del gusto, es algo que me tiene enganchado, es algo que me gusta, es algo con lo cual quiero seguir. Entonces, obviamente acá tenemos un cruce de sentidos, hay un problema semántico donde por el hecho de que nosotros utilicemos la palabra adictivo y decir que Rocket League es el juego más adictivo, pues sí, es bueno, es divertidísimo, es básicamente jugar fútbol con carros. De eso se trata Rocket League, ¿sí? Es un juego multiplataformas, es un juego online, también es gratuito. Entonces nosotros manejamos equipos, son equipos de 2, 3 carros, donde pues jugamos partidas de 2 contra 2, 3 contra 3, o sea, partidas de 4 o de 6, y donde básicamente nosotros jugamos con carros, pues a meter un balón gigante en una cancha gigante que está siendo protegida por nuestros otros compañeros o por los adversarios del otro equipo. Sí, es un juego muy divertido. ¿Podríamos calificarlo como adictivo? Sí, si por adictivo entendemos entretenido y que si yo voy por una partida puedo terminar jugando 2, 3, 4, 5. Pero la noción de adicción que existe en este tipo de plataformas no corresponde con la noción de adicción que sí que existe en las ciencias de la salud. Y ahí es donde, digamos, ambos esquemas como que pueden tener un poco problemas, ¿no? El cuadro de la izquierda lo vimos, hace lo mismo exactamente con Google. Vamos a mirar el otro lado. Vamos a mirar algunos casos, hay muchos, pero vamos más a entrar en 2, 3, ¿sí? De uso terapéutico de videojuegos, donde los videojuegos no se van a ver específicamente en un horizonte de la adicción como un problema, donde lo vamos a vincular con las drogas y donde nos va a servir para armar discursos políticos o incluso biopolíticos, sino donde básicamente pues vamos a tratar de mirar como se dice el bright side, ¿no? El lado luminoso del asunto. Y pues entonces vamos a arrancar con esto. Este es una página web muy bella. De hecho, la verdad no conozco a nadie de los que trabaja allí, pero tienen una labor genial. Se las recomiendo. Se llama Fundación Juegaterapia. Juegaterapia. Y tienen un documental que les sirvió a ellos para divulgar su proyecto, que se llama La quimio jugando se pasa volando. Y básicamente lo que ellos están haciendo es incluir desde una perspectiva terapéutica juegos, tanto juegos de mesa, juegos de percepción visual, juegos lógicos y demás, hasta videojuegos, ¿sí? Que es digamos como su proyección actualmente más amplia, precisamente para ayudar a, en particular el grupo foco donde ellos hacen sus trabajos es con niños que tienen cáncer, ¿no? Entonces, el documental de La quimios jugando se pasa volando, es un documental que creo que dura como 20 minutos, media hora, algo así. Ahí en YouTube les puse una captura de pantalla en la presentación. Tenemos como la captura, la imagen, ¿no? Es un tráiler de 2 minutos y medio, donde nos cuenta un poco cómo va esto, ¿no? Y la idea es que desde la Fundación Juegaterapia se han dado cuenta que cuando los niños reciben pues digamos las quimioterapias en el marco de una dinámica del juego, cuando ellos pueden jugar durante el proceso, cuando las personas que están al lado no son personas que sufren, sino que también están en la misma dinámica de estar jugando, tanto los resultados de las quimioterapias, sí, en términos de data han mejorado, los Recording resultados. in progress. ¿Ok? Y en el mismo sentido, no solamente mejoran en términos del efecto de la quimioterapia, sino también de la recuperación. Es un poco lo que muestra esta nota de la página del País. Es una nota del 2021. Nos muestra que videojuegos para disminuir el dolor y favorecer la curación de los niños con cáncer. Este estudio ha sido también, lo llevaron con juegoterapia, con la plata,
la fundación que acabamos de mencionar, y nos muestra eso. Un último estudio afirma que el juego reduce hasta en un 20% la administración de morfina en estos pequeños con mucositis. Los expertos explican que los resultados se podrían aplicar a otros menores con enfermedades malignas. Es decir, el hecho de que podamos, o de que se pueda en un término pues, tanto terapéutico como en el ámbito de salud, reducir las dosis de morfina, es decir, las dosis de analgésicos en un 20%, e incluso hay otros datos, hay otras encuestas que hablan de hasta un 30%, gracias a prácticas de juego, pues es versátil, es útil, muestra que los videojuegos no solamente son como, o sea, son señalados como una especie de drogas malignas, sino que podemos nosotros también dinamizarlas y establecer otro tipo de usos, perspectivas, digamos, dinamizarlas en otras direcciones, ¿no? E incluso, como lo mencionaba hace un momento, y esto es una noticia de hace un año, del agosto del 2022, tomada del Entrepreneur, ¿sí? de este periódico pues, empresarial, cuentan que hospitales contratan gamers para acompañar a los pacientes. Entonces los niños enfermos juegan videojuegos para divertirse y olvidarse por un momento de las enfermedades que los aquejan, y no solamente los niños juegan, sino que van las personas que son famosas en el mundo de los videojuegos gracias a plataformas, repito, como YouTube, como Twitch y demás, juegan con ellos, ¿sí? Hacen un streaming con ellos, y ese tipo de valor emocional que se va creando vinculado al mundo del juego, pues ayuda precisamente a la recuperación de los pacientes. Y digamos que ya hay estudios que los están mostrando también. Entonces, por eso digo, esto es como un bright side, ¿no? Esto es como un lado bueno, un lado bello del uso de los videojuegos en términos pues, del ámbito de la salud. Entonces, no todos son drogas y adicciones, y que jugar Mario Bros. Es como un shot de heroína, sino podemos verlo en otras perspectivas, ¿no? Tengo estos últimos dos notas, son básicamente parecidas, sino que me llaman la atención por sus fuentes, ¿no? Una es el blog de Mapfre, ¿sí? Esta empresa de seguros es el blog que ellos tienen, pues, temas de salud, en este caso, la sección de salud, y pues muestran cómo los videojuegos pueden ser útiles para la rehabilitación, y en este caso incluso juegos de realidad virtual pueden serlo también para dinamizar otro tipo de rehabilitaciones, que no sea simplemente, digamos, de función ejecutiva, sino incluso motrices, ¿no? De función motora. E incluso hay artículos como este que vemos ahí a mano derecha, que fue publicado en el 2016, pero ahí lo dice actualizado en marzo 1 del 2023, que habla de la psicoterapia a través de los videojuegos. ¿Es eficaz? Y el título que editaron en el 2023 es Tratar enfermedades psicológicas a través de los videojuegos, futuro o presente. Y esta entrada es sugerente porque muestra cómo, digamos, el ámbito de los videojuegos ha empezado a introducirse, digamos, también en el ámbito pues, de las terapias psicológicas, de las psicoterapias como tales, y pues nos van abriendo otro escenario de la reflexión que pues llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, pues lo traje porque es de los más recientes, y quería terminar esta segunda parte con esto antes de ir a las conclusiones. Y es, bueno, ya existe una terapia basada en videojuegos, ¿sí? Para abordar el trastorno de déficit de atención. Sí, que es quizás uno de los trastornos que más diagnosticados han sido en el contexto de la pospandemia, ¿sí? Por lo menos acá en el ámbito educativo colombiano es uno de los que más se ha diagnosticado, y que ha generado, digamos, como movimiento tanto a nivel escolar como universitario en términos de estos seguimientos de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, ya hay terapias incluso basadas en videojuegos que lo motivan. Entonces ello nos lleva precisamente a una reflexión, ¿sí? Podríamos ver claramente en los videojuegos como un objeto oscuro, nefasto, cercano a las drogas, que básicamente nos frita el cerebro, pero también podemos tener otra perspectiva, ¿no? También podemos tener otra perspectiva donde podemos ver los videojuegos en un término un poco más amable con el mundo humano, en un término un poco más propositivo, ¿sí? En un término que incluso buscan y orientan, ¿no? Otras perspectivas. Y eso nos lleva precisamente a una reflexión sobre qué significa de una u otra forma pensar el consumo de algún producto en términos de adicción. Tengo este texto, lo estaba leyendo hace unos días, es de un filósofo, Enrique Ocaña, se los recomiendo.
Así empieza el libro, así empieza el libro. Dice, el libro se llama Confesiones de un filósofo desaparecido en combate. Dice, estoy a punto de cumplir 45 años, mi infancia fue feliz, mi adolescencia solo se vio truncada con la ruina económica de mi padre, su depresión y posterior muerte, cuando yo tenía unos 17 años. Hasta los 13 estudié en un colegio del Opus, sin saber siquiera lo que significaban tales siglas. Durante el instituto fui un alumno ejemplar. En la universidad obtuve el premio extraordinario de doctorado y durante años he seguido un programa de administración de metadona. Me han diagnosticado como politoxicómano bipolar. Transcribo los informes psiquiátricos literalmente sin corregir sus erratas. Enrique Ocaña es un filósofo muy importante del mundo español. Pero precisamente, y él lo va a poner en este libro, debido a sus adicciones a las, pues sobre todo a la heroína, ¿sí? Desapareció en combate, quedó al margen de las clases de filosofía, no lo volvieron a llamar para conferencias. Él fue traductor de los textos de Odo Marquardt, de los que les mencioné hace un rato, que era el filósofo alemán. Él fue el traductor al español. Él también tiene un texto muy bello y muy sugerente que se llama Sobre el dolor, y en este libro él confiesa que ese libro fue escrito básicamente bajo el influjo de la heroína, y entonces él muestra cómo él necesitaba o él buscaba, o básicamente él, siendo una persona que no tuvo una vida particularmente difícil, pues aún así es un politoxicómano bipolar, y pues esto de una u otra forma lo ha distanciado de su práctica que él más ama, en este caso, que es la filosofía, pero que al mismo tiempo pues lo entiende, ¿no? Y que pero que él reconoce que justamente parte de su ejercicio filosófico, ¿sí?, implicó por una búsqueda de este tipo de consumo de sustancias, ¿sí?, psicoactivas. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, en términos generales, la adicción a cualquier tipo de sustancias o a cualquier tipo de objeto de consumo, pues resultaría no deseable en un horizonte, digamos, por lo demás bastante conservador. Enrique Ocaña de entrada nos empieza a decir, mira, yo soy adicto, ¿sí? Y soy filósofo. ¿Cómo desarrollamos esto? Es un libro bello, se los recomiendo si se lo pueden leer, que se lo lean, porque es un libro escrito con plena sinceridad y además tiene un estilo muy sugerente, que es la parte que me parece bella, que es él se habla a sí mismo en segunda persona todo el tiempo. Y como se habla a sí mismo en segunda persona todo el tiempo, pues cuando uno lo lee, ese tú, esa segunda persona, pues la asumimos como un yo, como un nosotros. Entonces es delicioso de leer y bastante inquietante. En este libro, el profesor Harry Browne, en este libro que se llama Video Games and Education, él nos cuenta la historia, una historia muy famosa también en el ámbito de los videojuegos, y es la historia de Lee Seung-seup. No tengo ni idea si lo pronuncio bien o no, me disculpan por mi fonética. Es una persona de Corea del Sur que murió en el 2005, ¿sí?, después de jugar excesivamente World of Warcraft, ¿sí? Él incluye esta cita, que es la que tengo ahí señalada con rojo y con un circulito en el año del 2005 y demás, para contar un poco. Lo utilizan en el capítulo del libro que se llama Religión y videojuegos, para mostrar un poco cómo nosotros podemos ver que la vida de Lee Seung-seup, ¿sí?, que murió, una persona de 28 años, que murió jugando videojuegos, básicamente porque pues murió de sed. Y sí, pues no, sí, ahí lo dice, for 2 days and 2 nights Lee neglected to eat or sleep, ¿no? Por 2 días y 2 noches se negó a comer o a dormir. Y él termina haciendo la reflexión, dice, mira, si esto hubiera pasado en el ámbito religioso, muy seguramente lo consideraríamos un santo o un mártir, dependiendo de los matices. Pero al haber ocurrido en el ámbito de los videojuegos, no se ve como una adicción. Entonces él llama la atención sobre el tema de cómo nosotros, pues digamos, cómo las adicciones tienen una especie de colores, ¿no? Cómo hay adicciones que podríamos considerar, oye, pues medianamente aceptables, si no es que deseables, ¿sí? Como es, no sé, por ejemplo, la adicción de Cervantes por la adicción de Don Quijote por los libros de caballería, lo cual permitió pues que él básicamente emprendiera las aventuras de un hidalgo por La Mancha y demás, o cierto tipo de adicciones a
con productos religiosos, que pues básicamente terminamos en las figuras de los santos, ¿no? San Pedro de Alcántara en España es claramente un ejemplo de ello. Y lo él deja como pregunta, él no está diciendo que tengamos que reivindicar la figura de Lee Seung-soo como un mártir ni nada por el estilo, pero simple y llanamente le llama la atención cómo nuestra perspectiva de que con el consumo de los videojuegos termina siendo un consumo nocivo, adictivo y demás, pues puede ser presa de otro tipo de discursos, de otros órdenes del discurso, ¿no? Precisamente esto me llama la atención y preparando esta charla me encontré con este texto. Es una revista que sale cada semestralmente y se llama Psicoanálisis, textos para la investigación social. Esta pues, está publicada en alemán. El ejemplo que tenemos acá es de el segundo cuaderno del 15º año del 2011 y me interesa precisamente un artículo que está ahí señalado que se llama Was nie geschrieben wurde, lesen, ¿no? O sea, lo que nunca fue escrito, ¿sí? La lectura o el leer, ¿no? Acerca del método de la lectura de imágenes crítica en Teodoro Adorno. Y cuenta ahí su resumen, ¿no? El autor es Sebastián Trenkle y cuenta ahí su resumen y me llama la atención un concepto que es el concepto, ahí lo pongo en alemán, está en rojo, que se llama Erfahrungsverlust. Literalmente se traduce como pérdida de experiencia. Pérdida de experiencia. El concepto de la pérdida de experiencia va a ser fundamental en la escuela de Ritter. Joachim Ritter, ¿sí? Y su escuela, y la escuela de Ritter, fue una de las escuelas más importantes de la tradición filosófica en la segunda mitad del siglo XX, claramente opacada por las grandes escuelas de la filosofía alemana, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, o la escuela hermenéutica de Heidegger, Gadamer y compañía. Entonces, la escuela de Ritter pasó un poco por abajo, pues, digamos, quedó un poco desconocida. En el mundo alemán se conoce, pero por fuera del mundo alemán no se conoce mucho. Y el concepto de la pérdida de experiencia es capital en ellos. Este texto de Hermann Lübbe, que es un filósofo sociólogo alemán, así lo enuncia, ¿no? Dice Erfahrungsverluste und Kompensation, o sea, pérdida de experiencia y compensación. Y la tesis de Lübbe en este texto, que va a ser una tesis que vamos a mirar a continuación, es que el mundo contemporáneo no nos permite unas experiencias tan amplias como las que nosotros quisiéramos. Bueno, en sentido estricto, el ser humano nunca ha tenido las experiencias que quiere, pero de una u otra manera, no solamente no tenemos las que queremos, sino que incluso empezamos a perder algunas que social y colectivamente tenemos, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es compensarlas porque no podemos ir detrás de las experiencias que no tenemos, sino que tratamos justamente de compensar esas experiencias, pues que hemos perdido, que no tenemos, ¿no? Bueno, ahí lo acabo de marcar, simple y llanamente el esquema. Y este es el filósofo del cual les estaba hablando desde el comienzo, del cual Enrique Ocaña es traductor y que me llama la atención para hacer como el cierre de esta reflexión. Odo Marquardt nace en 1929, muere en el 2015 y la tesis que está a su izquierda es su tesis de habilitación, la tesis de Transzendentaler Idealismus, Romantische Naturphilosophie und Psychoanalysis, o sea, idealismo trascendental, filosofía natural del romanticismo y psicoanálisis. Es un libro bastante grande, acá en cámara se los muestro. Es un libro que tiene más o menos unas 500 páginas. Es un libro muy sugerente, lamentablemente no está traducido al español. De hecho, no está traducido en ningún idioma, está solo en alemán. Pero él nos muestra precisamente esta idea. Marquardt hace parte de la escuela de Ritter, es discípulo y amigo de Lübbe, del que acabamos de mostrar, y precisamente en ese contexto va a escribir el libro que aparece en la mitad que se llama Philosophie des Stattdessen, o sea, la traducción en español, si la tenemos, Filosofía de la compensación. ¿En qué consiste la filosofía de la compensación? Bueno, hay todo un libro para ello, habría que mirarlo, pero la tesis es muy simple. Marquardt va a mostrar que nosotros, los seres humanos, queriendo hacer una cosa, por lo general no lo podemos hacer y lo que hacemos es compensarla. Entonces, para él, la compensación es literalmente un hacer algo en vez de. De hecho, la palabra stattdessen en alemán, literalmente traducido, es en vez de.
¿sí? O sea, la filosofía de Stattdessen tendríamos que traducirla como la filosofía del en vez de, ¿sí? Hacer algo en vez de otra cosa. Y es algo que él nos va a mostrar acá. Me va a permitir leer esto porque ya acá con esto vamos a ir terminando. Dice Marco, esto está tomado de otro de sus libros que se llama Felicidad en la infelicidad, pero me llama la atención porque además cita a Freud y lo cita para el punto que nos interesa. Dice, mira, vamos a tratar de compensar, pero al final existe lo incompensable, aquella infelicidad para la que no existe ninguna felicidad capaz de equilibrarla. Por eso es preciso estar filosóficamente atentos a la infelicidad que hay en la felicidad, en la infelicidad, que es la que tiene la última palabra. La intención, escribió Freud, y se refería a la circunstancia de haber recalado sin advertirlo en el puerto de la filosofía de Schopenhauer, de que el hombre sea feliz no estaba prevista en el plan de la creación. La vida que nos ha tocado es demasiado pesada para nosotros, y cita a Fontane. Sin andamios no es posible. La cita viene del malestar de la cultura. Por cierto, no es forzoso que el asunto funcione con estas ayudas artificiales. O sea, sin andamios no es posible. No logramos nuestra vida sin compensaciones. Tampoco el hecho de que tengamos compensaciones es garantía de que funcione. Pero sin andamios no es posible. Así que quiero cerrar con esta conclusión. El consumo de videojuegos es una compensación ante la pérdida de experiencia, ante la Erfahrungsverlust, ¿no? La adicción, incluso la adicción a los videojuegos, no es más que la forma de hacer del contenido de la compensación algo definitivo. O sea, creemos que el contenido, aquello que está contenido precisamente en el ejercicio de la compensación, se vuelva como una nueva realidad, y precisamente es donde nos perdemos. De esta manera y en consecuencia el consumo de videojuegos termina en una adicción cuando ante la pérdida de experiencia se busca una experiencia total por otros medios. Si hemos perdido la experiencia de tener vínculos afectivos, ¿sí? Por, no sé, las dinámicas propias de la sociedad, los horarios laborales, las dificultades económicas y demás, pues ahora exigimos que los videojuegos nos permitan tener prácticas amorosas, ¿sí? Si nos hemos perdido la posibilidad de tener amigos, ¿sí? Por precisamente dificultades en los horarios laborales y demás, pues ahora nosotros buscamos justamente que los videojuegos se nos abran como escenarios de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Querer hacer de los videojuegos el escenario de la experiencia total es el marco fundamental de, pues digamos, de la adicción. Y por ello, precisamente para como reflexión a ello, yo he trazado toda una reflexión que va desde mi perspectiva filosófica en torno a los videojuegos. Estos son algunos libros que hablan de filosofía y videojuegos. No voy a hablar de ellos, simple y llanamente quería presentarlos como para decir, oye, mira, ahí hay varios. En el único en el que he tenido una contribución es en el que hay de segundo de izquierda a derecha abajo, que se llama Videojuegos y Lenguaje. Salió publicado en el 2022 en la UAM, en México. Y ahí tengo un pequeño texto donde hablo sobre el lenguaje religioso y teológico en los videojuegos. Si están interesados, con gusto me escriben y se los comparto. Y si están en México, pues lo pueden comprar en físico. Acá rápidamente, no me voy a detener en esto porque quiero ya terminar. Tenemos como unas referencias de cómo estos libros nos van mostrando que podemos tener un abordaje filosófico de los videojuegos, y eso es precisamente lo que hemos querido hacer con el proyecto de filosofía de videojuegos, y esta es la cuña con la que termino y les quería comentar, ¿sí? Con la que pues de una u otra forma he trabajado. Este proyecto lo arranqué durante la pandemia. Si bien yo tenía un blog en Blogspot por allá en el 2012, sin embargo decidí armarlo como un canal de difusión, de divulgación en el ámbito de YouTube. Y pues bueno, ahí vamos, ya somos 1200 suscriptores. Si quieren suscribirse, pues ahí nos pueden buscar, Filosofía y Videojuegos, ahí estamos. ¿Cuál es la propuesta de este ejercicio, no? La idea es que los videojuegos por sí solos son simple y llanamente otro producto del mercado más, como lo puede ser el cine, como lo puede ser la literatura, buena y mala, como lo puede ser la música, buena y mala, culta o no culta, etc. Pero si nosotros somos capaces de establecer una mediación reflexiva a través de la práctica de juegos, pues podemos ganar mucho. O sea, porque no solamente podemos dinamizar el pensamiento en términos lúdicos, sino podemos intelectualizar el juego pues en términos reflexivos. No se trata de reemplazar el pensar por el jugar ni el jugar por el pensar. Por eso no hablo de filosofía de los videojuegos. Me interesa que la práctica de jugar, ¿sí?, esté a la altura
de la práctica de pensar para que nosotros podamos aprender a pensar precisamente con el juego. Así que en el marco del canal hemos hecho un seminario de filosofía y videojuegos. Hemos leído estos 5 libros ahí, literal, o sea, nos sentamos sesión por sesión, leemos cada uno de los capítulos. El último libro que leímos fue un libro de un profesor de la Minuto de Dios, que es de la Universidad Minuto de Dios, que es su tesis doctoral, y el libro se llama El juego de videojuegos como un acto ético performativo. Ahí están pues el número de las sesiones, y pues con esto termino mi presentación. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Gracias por su escucha, y si quieren seguirme un poco en este proyecto, pues ahí están mis redes sociales de Instagram y de YouTube. Muchísimas gracias, te devuelvo la palabra, Camilo. Pues Manuel, muchísimas gracias de verdad. Creo que nos has dado una vuelta por un mundo para muchos, sobre todo los mayores, un mundo un poco desconocido, que nos pone a pensar muchísimo y de pronto a preocuparnos más por conocer este mundo en el cual nosotros, realmente la mayoría de los que estamos acá, desconocemos y en el cual no estamos inmersos, pero sí vemos a nuestros jóvenes, a nuestros pacientes jóvenes, sobre todo los que trabajamos con niños y adolescentes, completamente metidos en ese mundo, ¿no? Y consumiendo este tipo de material. Pues antes de darle la palabra a otras personas, quería de pronto indagar, pues me llamó la atención un punto en el psicoanálisis y particular. El juego siempre ha sido muy importante, y particularmente recuerdo un libro de Donald Winnicott que se llama Juego y Realidad, o Realidad y Juego. Como que hoy deberíamos hablar, pues dándole muchísima importancia al juego en la madurez emocional y en el desarrollo del ser humano. Me preguntaba si hoy deberíamos hablar más bien, o no solamente de juego y realidad, sino ya de videojuego y realidad. Y si eso a lo que se refiere Winnicott de juego y realidad, un juego que lleva a cierto tipo de manejo de la realidad y de vivencia de la experiencia, me preguntaba si los videojuegos y realidad entonces llevan a otro tipo de experiencia diferente a la que generaciones anteriores conocíamos. No sé, eso me puso a pensar. Bien, no sé, ¿respondemos de una vez o hacemos una ronda y respondemos? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo prefieren? Susana, si quieres, Susana, puedes hablar, abre el micrófono, por favor. Abre el micrófono. Está cerrado el micrófono tuyo, Susana. No. Se nos fue Susana. Bueno, no sé, Manuel, si quieres. Sí, pues arrancamos ahí charlando sobre este punto. A ver, no. Ya, ahí está Susana. Bueno, perdón. No, digamos un poco dejándome llevar por lo que estaba diciendo, estaba pensando, escuchándolo al filósofo, me resultaba de alguna forma algo, digamos, semejante en cuanto al criterio de demarcación que habría, en este caso concreto de los videojuegos, pero se podría hacer extensivo a otros elementos, de cuándo algo se puede
digamos, visualizar o puede llegar a ser adictivo o no. Y yo creo que en lo que trae Palacios, de alguna forma me hizo pensar en el concepto de Winnicott de uso, ¿no? Es decir, creo que ese concepto de uso puede servirnos mucho en lo que tiene que ver con todas las adicciones, no solamente con los videojuegos. Pero como estamos hablando de videojuegos, me quiero centrar un poco en esto, o sea que, es decir, el tema de cómo lo usamos, es decir, qué significa, porque si lo estamos usando, ahí está, para tratar como el caso que puso Palacios de esos chicos que estaban enfermos, y que era para bajar las dosis de morfina, ¿no? Es decir, con un fin terapéutico de ayuda, es una cosa. Ahora, cuando la persona busca otras cosas, busca sustituir, digamos, tramos de experiencia, de sostenimiento fundamentales, ¿no? De pronto, desde los inicios de la vida, allí digamos, es eh, como un deseo, digamos, de un narcisismo tremendo, imposible, y entonces allí es donde se volvería realmente, se transformaría en una adicción, con todos los peligros y fines terribles que puede significar una adicción sin freno, ¿no? Bueno, no quiero, eran simplemente nada más que eso, quería dar ahí establecer un hilo, bueno, un hilo más de lo que puedan decir mis colegas. Muy bien, muchas gracias, Susana. No sé, Manuel, si ahora sí tú quieres Sí, pues referirte a estos dos comentarios. podemos ir respondiendo mientras motivamos un poco la discusión, mientras nos comprometemos incluso acá más con las palabras. Entonces, a ver, bien. Nuevamente, bueno, gracias por los comentarios. No conocía el libro de Winnicott, ya lo tengo acá, Realidad y Juego. Acá veo que una versión española de editorial Gediza, ya lo tengo en mi lista de deseos para Navidad. Entonces, mira, ya me llevo algo también. Muchas gracias. Bien, dice Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, filósofo español, en un libro que se llama Tres visiones de la vida humana, que el cine ha cambiado la forma en la que el ser humano del siglo XX ve la vida. ¿Sí? Es decir, nosotros tradicionalmente veríamos la vida, pues, digamos, digamos, de una manera, no sé, discreta, o sea, que podemos partir en partes y una va después de otra, una manera cronológica, cronométrica, si se quiere, pero la perspectiva cinematográfica nos ha permitido dinamizar unas estrategias narrativas que ya estaban en la novela, pero que el cine las hace tan patentes como los flashbacks, los flash forwards, etcétera. Y dice Julián Marías, nosotros hoy, siglo XXI, tenemos una visión cinematográfica de la vida. Nosotros contamos nuestras anécdotas, nuestras experiencias a la manera en la que contamos las películas de cine. Es la tesis de Julián Marías, discutible o no, me parece chévere. Entonces yo voy a hacer lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos, sobre todo en las generaciones actuales, empiezan a mostrar, digamos, a dinamizar unas comprensiones de la vida que aparecen propiamente en el lenguaje de los videojuegos y no están en otras partes. Ejemplo, el lenguaje de los videojuegos, la mayoría de los videojuegos tienen lo que se llama los checkpoints o los save slots, o sea, los puntos de guardado, donde son lugares seguros. Son lugares seguros, ¿sí? Y en el momento en el que ya tengo un lugar seguro, pues es como, tengo esto y podemos hacer lo que sigue, y si me equivoco, bueno, hay un lugar seguro.
Y esa imagen de un lugar seguro es tan palpable en los videojuegos, es que todos los tienen, ¿sí? En algunos son, pues no sé, máquinas de escribir, a veces simple y llanamente es un menú. Hay juegos donde el juego del año pasado, Elden Ring, es una llamita flotante en el aire y se llama La Gracia. Entonces cuando tú tocas La Gracia es el punto de guardado donde llegas a tu lugar seguro. O sea, esto tiene hasta un lenguaje teológico profundísimo. Y repito, esas son mecánicas que son parte inherente del mundo de los videojuegos y nosotros empezamos a leer nuestra realidad en estos términos. Para bien y para mal, ¿no? O sea, en muchos sentidos. Quiero contar una anécdota que me ocurrió hace un año largo ya. Me llamó una psicóloga amiga, me dijo: Manuel, estoy tratando el caso de un niño que está jugando videojuegos y la mamá está inquieta y no sé qué hacer y bueno, en fin, fuimos allá a hablar. Y resulta que el niño, 5 años, 5 o 6 años, le decía a la mamá: mamá, quiero morirme, mamá, quiero morirme, mamá, quiero morirme. Y la mamá, o sea, el niño bien, o sea, estaba feliz, jugaba bien, pero con una idea de quiero morirme y no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces la psicóloga le hizo las preguntas, tampoco entendió. Y cuando me invitó, yo le dije a la psicóloga: oye, si me dices que el niño juega, ¿qué juegos juega el niño? Y entonces me dijo: juega Minecraft. Y le dije: ok, ¿y tú sabes qué pasa en Minecraft cuando uno se muere? Y me dijo: no, cuando tú te mueres en Minecraft, porque Minecraft es un mapa procedural, es decir, en la medida en que tú juegas, el computador va creando el mapa. Tú te puedes alejar tan lejos como quieras. De hecho, en términos de videojuegos, es el mundo más grande que existe, el mundo virtual, o sea, en términos de extensión. Es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse y pues cuando tú te pierdes, la forma más fácil de llegar a casa es morirte. Te mueres y apareces en casa. Entonces, claramente son dos nociones distintas. El niño de 5 años todavía no tiene noción de qué es lo que es la muerte en contextos de guerra, en contextos de luto, en contextos de pérdida de la familia. Tiene la noción de muerte en términos del juego. Entonces, cuando el niño dice quiero morirme, muy seguramente es búsqueda de lugar seguro, búsqueda de estoy perdido, quiero llegar otra vez a un sitio de orientación. Entonces, claramente nosotros vamos utilizando los conceptos que tenemos para referirnos a lo que nos va presentando. Y este tipo de pequeños ejemplos nos va mostrando cómo quizás nosotros lo hacemos de una manera un poco sucedánea, pero las nuevas generaciones empiezan a leer desde el mismo seno de la realidad el mundo en estos términos videolúdicos. Repito, para bien y para mal, porque el mundo de los videojuegos también tiene un problema muy complicado que tiene, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos en la práctica del juego es la idea pues que no hay consecuencias, ¿no? Entonces, precisamente eso puede traducir en otro tipo de comportamientos bastante complicados, bastante complicados. Sí, no traje acá a colación un caso, pues porque no hacía parte de la adicción, pero fue un caso del 2015, si mi memoria no me falla, en Tailandia, en el que un adolescente de 15 años salió y acuchilló a un taxista y se robó el taxi y empezó a robar por la ciudad hasta que se estrelló. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo: no, pues porque en Grand Theft Auto, un juego, se llama Grand Theft Auto, el gran robo de autos, ¿sí? Pues porque en Grand Theft Auto se puede hacer. Entonces, digamos que claramente, más allá del carácter, digamos, psicológico de este muchacho, pues son cosas, ¿no? O sea, si nosotros caemos en este quijotismo y no separamos realidad de la ficción, pues los videojuegos se nos pueden volver un elemento bastante peligroso. Entonces, por eso es que yo insisto en el ejercicio reflexivo. En mi caso, filosofía y videojuegos porque soy filósofo. Pero yo creo que hay que hacer psicología y videojuegos, educación y videojuegos, religión y videojuegos, que hay unos contenidos maravillosos ahí también. Creo que vale la pena dinamizar esto. Porque, como lo estamos mostrando, pues la industria de los videojuegos está en crecimiento y sigue. Bueno, y lo otro que quería mostrar, que quería comentar rápidamente sobre lo que nos dijo Susana. Muchísimas gracias también por el comentario y justamente esta idea leo así, repito, quizás sea una interpretación naturalmente sesgada desde mis perspectivas filosóficas, pero veo en la práctica que tú describes del narcisismo de la persona adicta, en este caso adicta a los videojuegos, precisamente como esta consecuencia de la pérdida de experiencia, donde pues la única experiencia posible tiene que darse a mí de manera absoluta en el único medio en el que yo estoy, y si estoy en los videojuegos pues tiene que ser todo ahí. Entonces mi familia tiene que estar ahí, mi vida está ahí, mis amigos están ahí, mi amor está ahí, y pues de una u otra
forma se establece esta perspectiva. Yo creo que son conceptos, independientemente digamos, de las fuentes y orígenes, donde nosotros los remontemos, que nos ayudan a pensar precisamente qué es aquello con lo cual nosotros nos confrontamos en la realidad, que hace que nos devolvamos sobre nosotros mismos o que hace que pues, seamos capaces de abrirnos. Y yo creo que eso es una reflexión que se hace no solamente desde la psicología, el psicoanálisis, la filosofía, sino pues en general en todas las disciplinas que estudian al ser humano. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Nora. Nora, por favor. Qué pena, estoy buscando la mano, pero me tocó levantarla así en vivo. Quería ¿No? hacerle una pregunta a Manuel. Manuel creo que es gamer, o estoy equivocada. Sí, me gustan los videojuegos. El nombre gamer usualmente no aplica Bueno, para personas de 40 años para arriba, pero sí, cuando no, me confunden más joven digo que sí. lo digo porque tienes la pinta, los audífonos, la silla del gamer. Y ahí va parte de mi comentario, porque yo creo que a medida que escuchaba la charla, que me pareció muy interesante, porque venía, digamos, predispuesta a escuchar como otro enfoque. Y pues no hay duda de que es un ser humano diferente el que está conviviendo con los que venimos de más de 50 años, además, que todavía es peor, ¿no? Entonces, un ser humano que de pronto o tiene dificultades en empatizar, porque cuando tú estás enfrentado a un juego sobre el que tienes control y con unos amigos que puedes dejar de la reunión simplemente con apagar un aparato, y cuando además lo que estás diciendo, que se puede llegar a herir o asesinar a una persona porque yo viví esa fantasía, yo creo que es posiblemente un ser humano, una mente, un comportamiento nuevo, muy difícil de aceptar para nosotros al menos. Como expones todo, nosotros en mi profesión en demencia estamos usando muchos los videojuegos. Ha sido una maravilla, no tengo el primer anciano con demencia que se hubiera vuelto adicto, no sé si la demencia es parte de lo que lo produce, pero se está gozando el videojuego porque son herramientas muy atractivas, muy interactivas además, los colores, la facilidad de borrar, echar para atrás, bueno, todo lo que se sabe de esto. Me preocupa, sin embargo, que no se cruce esa línea de la patología y simplemente aceptemos que eso es lo que hay ahorita, que qué bacano, qué habilidades mentales las que tienen ahora estos chinos, sino que efectivamente, como dijo la primera doctora que hizo su observación, oiga, tenemos que aceptar que la fenomenología que está redondeando a, estos pacientes con la adicción a los videojuegos, que está ya incluido en el DSM-5 como adicción a comportamientos no asociados a sustancias, ¿cierto? En donde definitivamente la dopamina tiene que ver con al menos el mecanismo por donde está sucediendo todo, y lo autodestructivo o lo destructivo no solo para el individuo, sino para la sociedad, porque estamos perdiendo las relaciones, en fin, se está generando posiblemente gente muy creativa, con una rapidez mental increíble, con una frustración, una incapacidad para enfrentar pues la frustración, con una necesidad de ser compensado rápidamente y no tolerar que no haya rapidez. Entonces a mí lo que me preocupa de todo, además, este análisis que hiciste pues global de la aceptación en el mundo moderno, es y lo patológico. Y ahí te voy a hacer una pregunta. Si eres, nos guste o no la palabra gamer, en tu vida personal, ¿hubo alguna afectación de tener esta pasión por los videojuegos? Hoy por hoy, a los 40 años, ¿se podría hacer alguna confesión de eso o ninguna? Bueno, que mi mamá no me oiga, pero cuando yo era chiquito, a mí me gustaron siempre los videojuegos, ¿no? Desde chiquito. Y yo creo, en algún momento le comentaba a mis estudiantes que yo creo que yo llegué a los videojuegos, o sea, esta relación de filosofía y videojuegos, porque yo solo podía jugar los fines de semana. Porque entre semana pues tenía que ir al colegio y hacer las tareas. Entonces yo pensaba más el juego que lo que jugaba.
porque toda la semana estaba pensando en jugar, en cómo iba a ser, hacia el mapa, me imaginaba, y pues el fin de semana jugaba 3, 4 horas, 5 horas, no sé, con mi hermano, con mis hermanos y ya. Sí, mi mamá, una vez yo tendría como unos 10, 12 años y empecé a decir groserías jugando y me dejó sin jugar como un mes. Y dejaba jugar a mis hermanos y apenas llegaba yo decía o Manuel se va o les decomiso la consola. Y pues obviamente por solidaridad con mis hermanos me iba. Quizás no sean los métodos de enseñanza más correctos en hoy por hoy, pero oye, fueron momentos en los que claramente, digamos, para este niño adolescente en formación, fueron como momentos de confrontación con la realidad de, oye, a ver, hay autoridades, hay procesos, hay criterios, hay moral, hay, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, ese tipo de procesos como que me ayudó a entender cosas. Si te soy sincero, nunca he tenido en lo personal nunca he tenido un momento en el que sienta que el juego de videojuegos me desborda, ¿sí? En términos de que no lo controlo. Más bien para mí, y repito, es en términos personal, pues me hiciste una pregunta personal, la respondemos personalmente, eh, para mí es al contrario, cuando yo estoy emocionalmente bien, es cuando puedo jugar. A mí, no sé si estoy preocupado, estresado o algo, me dan ganas de jugar, obvio, pero no, es como el juego no me divierte, estoy apartado, no me concentro, como que me acuesto a dormir y más bien como que ya duermo, descanso, cambio el mood y ahí sí como digo, ok. ¿Por qué? Bueno, no tengo ni idea, creo que son un poco la forma en la que me he ido relacionando con el tema. En parte creo que porque me gustan tanto los juegos, no solamente los disfruto jugándolos, sino evocándolos, enseñándolos, pensando sobre ellos. Ahorita en la Universidad de La Salle tengo un curso electivo que se llama Filosofía y Videojuegos, donde justamente pues con los estudiantes jugamos en clase y entonces me ocurrió la vez pasada una cuestión curiosa que me cuestionó todos mis criterios pedagógicos, porque yo llevaba a los estudiantes y les dije, hoy vamos a jugar estos juegos porque vamos a ver estos temas y quiero hacer toda mi clase, planeación. Y veo y los estudiantes jugando juegos en su celular. Y yo decía, están jugando, pero no están jugando lo que yo quiero que jueguen. Entonces, o sea, como si la idea es que juguemos, pero quiero controlar lo que ellos juegan, pero entonces ese no es el camino. Entonces eso incluso me hizo reformular los resultados de aprendizaje del curso para darme cuenta que no se trata de que el estudiante tenga que jugar lo que yo juego, sino aprovechar esa cuestión tan intuitiva del estudiante de, ay mira, estoy en una clase de videojuegos, no estoy jugando yo, está jugando alguien, pero yo me voy a poner a jugar. ¿Cómo puedo valorar ese tipo de prácticas que en cuestión de cualquier clase sería distracción como elementos de clase? Entonces, pues construí unas didácticas y unas cuestiones que me han servido precisamente para ello. Yo creo que en la medida en que nosotros pensemos pues los juegos, nuestras formas de juegos y en este caso nuestros videojuegos, podemos encontrar una cantidad de sentidos de nuestro mundo pues, que se dinamizan precisamente en esta relación, ¿no? En el habitar. No sé si respondo o no, pero pues me diste la oportunidad de hablar esto. Muchas gracias, Nora, por tu comentario. Manuel, bueno, ya nos estamos pasando, pero te quería preguntar muy corto, ese pensar en el juego, ¿es una forma de recuperar un poco la experiencia del juego? Sí, completamente. Ahí sí se me sale mi filosofía interior, o sea, mi Dilthey de cabo a rabo. Dilthey tiene una frase muy en el eco de la filosofía kantiana que dice, la reflexión sobre la vida... denme un segundito, de hecho es que la tengo acá para no ir a traicionar tengo acá al profesor Dilthey. Él dice, de la reflexión sobre la vida nace la experiencia vital. Y, y al comienzo uno le dice sí, pero podría sonar un poco contraintuitivo, porque parecería que la experiencia vital nace de la experiencia, o sea, de la sensibilidad de relacionarme con las cosas, y no de la reflexión. Kant en la crítica de la razón pura establece que experiencia es sensibilidad con categorías del entendimiento. O sea, dicho en otros términos, entre mejores conceptos tengamos, más rica es nuestra experiencia.
Y yo creo que eso es algo fundamental para leer el mundo de los videojuegos y en general cualquier mundo simbólico, ¿sí? Si nosotros nos relacionamos en un mundo de videojuegos simple y llanamente como es violencia y yo disparo y mato, pues ok, es violencia, tú disparas y matas, ya, o sea, calmamos nuestro cerebro primitivo y ya está. Pero o sea, vamos un poco más allá, ¿sí? Y obviamente, y repito la premisa de Delta, de la reflexión sobre la vida nace la experiencia vital. Entre más pensemos estos elementos, podemos llegar a otros aspectos. Un ejemplo sencillo. Abrimos Mario Bros, uno de los juegos clásicos que además acaba de salir su última entrega, Super Mario Bros. Wonder, que es maravilloso. Abrimos Mario Bros. Salimos corriendo, hay un hongo, nos hace grandes, hay unas flores y miramos, hay unos puntos, unos interrogantes, hay un tiempo, 400, 399, 398, o sea, automáticamente como jugador yo entiendo, hay que llegar al final de la pantalla antes de que se acabe el tiempo. Pero oye, hagamos la pregunta, ¿qué significa tener el tiempo en contra? Es una reflexión que podemos sacar del mundo de juego y que nosotros en nuestra vida adulta en el mundo contemporáneo la tenemos completamente, ¿sí? Muchas veces nosotros nos sentimos, o sea, estrés, ansiedad y tales, muchas veces tienen la forma de tengo el tiempo en contra, me falta tiempo, etc. Y eso está en el juego. Lo que pasa es que, obvio, si yo no lo hago el point out, si yo no lo apunto, pues de pronto pienso que es una mecánica simple y llanamente para que yo corra. Pero desde ahí podemos empezar a enriquecer el ejercicio reflexivo. Y al enriquecer el ejercicio reflexivo, compensamos esta pérdida de experiencia de una u otra manera. Bueno, Manuel, pues no nos queda sino darte las gracias por esta magnífica presentación. Creo que para todos ha sido no solo muy ilustrativa, sino que nos llena de preguntas y de motivación para seguir abordando este increíble tema. Espero que en un futuro pues nos vuelvas a acompañar y también aquí en Aperturas en Psicoanálisis las puertas están abiertas para todo lo que necesites. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y no, pues me sentí como en casa también. Cuentan con mi ayuda en cualquier proceso, lo que necesiten, ¿sí? En contextos y pues bueno, acá nos estamos viendo. Ahí tienen mi contacto y si no, pues por el canal de YouTube me pueden escribir y ya, ahí estamos en contacto o si no a través de Camilo, claramente. Estupendo, muchas gracias. Bueno, no nos queda sino invitarlos para dentro de 8 días que nuestro amigo y colega Guillermo Carvajal nos va a presentar su conferencia sobre cultura y consumismo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nuevamente a Manuel por la excelente presentación y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias.